La flor de cardo, mecida por el viento en tierras rioplatenses. Situación parecida ocurre a miles de kilómetros cruzando el Atlántico en Escocia. El cardo llegó a estas tierras hace unos 350 años, con los conquistadores. Pero ¿por qué razón este mismo cardo, que es la flor nacional escocesa, la encontramos en nuestras pampas? Los invito a conocer esta historia. Estaba de regreso de una estadía en la Universidad de Edimburgo, tan bien atendido por los escoceses que pensé que debía retribuirlos con un regalo. Nada mejor que algo de nuestra platería criolla. ¿Y qué es la platería criolla? ¿Quizás un cardo? ¿Por qué no? El cardo es la flor nacional escocesa. No podía decidirme y entré. Busqué aquí, busqué allí, me acordé de los versos de Martín Fierro. Anduve entre los cardales como bicho sin guarida. En un momento, el dependiente me ofreció algo interesante. Era una linda pieza. Algo más grande, pensé yo. Algo más grande que tuviera similitud con lo que ocurría en Escocia. Entonces, aquí se inició el problema. ¿Cardo escocés?, me dijo el dependiente y me lo ofreció. Entonces, cardo escocés. ¿Cómo aparece el cardo escocés en la platería criolla? Misterio, casualidad, simple coincidencia. Y allí estaba el símbolo de Escocia en una hebilla en La Plata. Compré el regalo y me acordé de otros versos de Martín Fierro. Lo que la suerte destina no puede el hombre evitar, porque el cardo ha de pinchar es que nace con espinas. Atrás mío, el árbol de ceibo, la flor de ceibo, la flor nacional argentina. ¿Por qué razón la flor de ceibo no aparece tan a menudo representada en toda nuestra platería rural y en los motivos criollos, como aparece la flor del cardo, que es la flor nacional escocesa, como por ejemplo en este botón? No lo sé. Quizás Johnny, mi terrier escocés, nos ayude con la respuesta. ¿Johnny? No, Johnny tampoco parece que sabe de esto. Mejor vamos a la biblioteca a buscar datos en los libros. Nos vemos. ¿Vamos, Johnny? ¿Vamos? El cardo es el emblema de Escocia, utilizado como símbolo en la muy antigua y muy noble orden de San Andrés del Cardo. Su flor se dice dio la idea a William Wallace, corazón valiente, para el skiltron, la técnica de batalla que consistía en disponer las lanzas de los guerreros como las espinas del cardo. Ya en el año 1500 aparece en el escudo de armas escocés. Una larga sucesión de los Estuardo vio el cardo en sus escudos de armas. Jacobo III lo implantó como símbolo de Escocia. El casamiento de Jacobo IV y Margarita Tudor de Inglaterra sirvió para que el gran poeta William Dunbar cantara el hecho con El cardo y la rosa, un poema épico. Luego, Jacobo V ordenó que la orden constara de 12 caballeros. Finalmente, Jacobo VII de Escocia y II de Inglaterra, el nieto de María Estuardo, lo concedió como orden de caballería en la muy alta orden de la masonería en sus estatutos. Fue la reina Ana quien la estableció como la tenemos hoy hacia 1703.
Y hoy existe la Capilla del Cardo en Edimburgo, Escocia, donde cada año los caballeros de San Andrés del Cardo honran a su santo patrono de Escocia. Técnicamente hablando, el cardo pertenece a las clases de las dicotiledonias o plantas con flor. Tiene hojas robustas, tallo alado o espinoso y flores de color púrpura o violáceo. Se reconocen hasta 50 géneros y 1500 especies distintas. Su centro de desarrollo es Europa y Asia. En general son especies de maleza agresiva y molesta, pero algunas especies son comestibles como el alcaucil o el cardo cultivado. He aquí las especies más frecuentes: el Cardus acantoides o cardo de hoja de acanto, la Cinara cardunculus o cardo de Castilla, el Cirsium vulgare o cardo negro, el Silybum marianum o cardo asnal o mariano, y la Centaurea melitensis y Centaurea tweedici o abrepuños. El Tweed es un río de Escocia en cuyas orillas están las industrias textiles que dan nombre al famoso tejido tweed. En Escocia, los cardos reciben nombres especiales. El Spea thistle, probablemente el Cirsium vulgar o cardo negro, el Musk thistle o cardo acantoide, la especie típica también en nuestro medio, el Melancholy thistle, el único sin ramas. Se lo usaba antiguamente como medicamento para tratar las penas. Aunque parezca extraño, este cardo, que posiblemente sea el típico escocés, no es muy frecuente en sus campos. El Our Lady's Thistle, o cardo de Nuestra Señora, o cardo mariano. Las nervaduras blancas de las hojas serían restos de la leche materna de la Virgen María luego de amamantar al niño Jesús. Los orígenes del cardo escocés en el Río de la Plata me llevaron al Museo de Motivos Tradicionales José Hernández, en el muy porteño barrio de Palermo, en Buenos Aires. Un hermoso jardín que lo aleja a uno de las realidades de la gran ciudad, llegan hacia las grandes colecciones de platería criolla. ¿Estaría aquí la respuesta? ¿Estaría aquí el origen del cardo escocés en el Río de la Plata? Seguía siendo una incógnita. Y allí estaba, la imagen del cardo en la platería criolla. Rastras de oro y plata, con las hojas, la flor y el pimpollo. Aperos para los caballos, bastos, encimeras y siempre la flor del cardo. ¿Era esta la flor escocesa? ¿Era esta la flor criolla? Las imágenes de fines del siglo pasado muestran a nuestros gauchos luciendo la imagen del cardo. Mezcla de cardo escocés y mezcla de cardo criollo. Grandes rastras, piezas únicas, originales que mostraban el cardo. ¿Dónde estaría la verdad? Lo que hemos visto en este Museo de Motivos Argentinos se trata de temas originales, es decir, no hay antecedentes más antiguos de las piezas que hemos visto. Lo que apareció después, lo que actualmente vemos, son copias de estos motivos. La pregunta es todavía, ¿por qué aparece el cardo escocés, en la platería criolla del siglo XIX? Sigamos investigando. Decidí consultar a prestigiosos artesanos plateros. Tal vez allí habría más datos. Y comencé por el taller de Juan Carlos Pallarols, en San Telmo, sexta generación de plateros en Buenos Aires.
Los vimos trabajar a él y a sus ayudantes con las piezas y, por supuesto, con los cardos representados por doquier. En ese momento, visitantes extranjeros le realizaban una entrevista para una publicación norteamericana. Debimos esperar nuestro turno. En 1992, durante la Feria Internacional de Sevilla, muchos de estos trabajos se exhibieron a visitantes de todo el mundo. El mate no faltó en la entrevista. Y entre las piezas más famosas, el bastón de mando del presidente Alfonsín, con cardos en virola que representan a cada una de las provincias argentinas. La pregunta es, ¿por qué el cardo, el modesto cardo, se representa tan a menudo en la platería rural? Y es más, ¿por qué en ocasiones el cardo escocés? Bueno, tiene dos raíces profundas. Una es la hoja de acanto en la decoración clásica, y a través de España, de Portugal, de la cultura que nos llega barroca y renacentista, donde la presencia del acanto o cardo está muy, muy difundida. Pero eso se suma a que la Argentina es un país, sobre todo toda la Pampa, un lugar de muchas praderas, donde el cardo está muy presente y es símbolo de fertilidad. O sea, normalmente la gente que compra campo en la Argentina te dice enseguida, si vas a comprar un campo, fíjate que haya cardo, porque si no hay cardo no hay trigo, no hay nada. O sea que es una planta, digamos, virtuosa, porque delata el suelo fértil, es estéticamente hermosa y ya nos viene enraizada porque tenemos resuelto el problema de armar una guarda o un desarrollo decorativo desde un capitel a una columna, inspirado en lo clásico. Ahora, hemos visto que en algunos plateros, sobre todo de esta zona, a veces ofrecen en las hebillas, en las yuntas, en las rastras, la posibilidad de que haya cardo de Castilla, o cardo asnal, o cardo escocés. Este cardo escocés, ¿cómo se le ocurre que pueda haber aparecido esta especie que ni en Escocia mismo se sabe cuál es, pero es una especie decorativa bastante reconocible? ¿Por qué el cardo escocés en La Pampa, en el Río de la Plata? Bueno, ¿cómo llegó el cardo escocés aquí? No sé si es autóctono, si lo han traído. Pero se utiliza mucho porque es uno de los más estéticos, es uno de los más bonitos, tanto la flor como la hoja. Hay un cardo que es muy espinoso, muy, muy duro, muy rígido, ese cardo no es bonito. Pero hace muy poquito, no le digo, mire, hace un mes, fuimos a ver una enfardadora, yo tengo campo en San Antonio de Areco, y al salir me encuentro con una planta que yo desconocía, y algo parecido a un cardo, pero muy finito, más alargado y una flor mucho más chiquitita. Y el vecino que me atendía, el que me abría tranquila, dice, es un cardo que apareció no hace más de 5 años en Argentina, por lo menos en Buenos Aires, y ahora se está haciendo una plaga. O sea que, bueno, seguramente el otro habrá parecido igual, o no sé, o tal vez sea de acá de América y fue Europa, pero no creo, porque en Escocia se conocía mucho antes del 1492, sí. Exacto. ¿Piensa utilizar esta especie que ha visto ahora para reproducirla en platería? No es lindo. Por lo menos no lo vi en total desarrollo, pero así no era bonito. Era más parecía un pimpollo, no llega a abrirse totalmente, no tiene ese color violáceo que suele tener el cardo. Juan Carlos Pañarós, una última pregunta antes que nos empiece a mostrar estas hermosísimas piezas, estos facones, este bastón de mando presidencial que es realmente impresionante. Llama la atención que el cardo, que es la flor emblemática y nacional de Escocia, aparezca en nuestra platería, de acuerdo obviamente a estas explicaciones que usted nos ha dado. Pero nosotros tenemos una flor nacional que es el ceibo y aparece poco representada. ¿Se le ocurre por qué razón? No, hay un decreto de 1942, creo que es, el proyecto de que el ceibo sea flor nacional empieza casi a principios del siglo, y recién en la década del 40 se aprueba eso por un decreto. Pero yo no me siento conforme con eso, porque el ceibo es una flor que es de una región de la Argentina, no es de todo el país.
Yo cuando hice el bastón de mando pensé en ponerle ceibo, pero me quedé, digo, tengo que poner un ceibo por cada provincia. Hay provincias en la Argentina, por ejemplo, sobre todo el sur, donde no existe el ceibo. Entonces, ¿qué flor elegí? El cardo. Le cuento por qué. Primero porque estéticamente es muy decorativa. Está muy arraigada con la tradición argentina. Hay en todas las provincias, desde el sur al norte, en todas las provincias donde hay un pedazo de tierra fértil, hay un cardo. Y es una flor que no es comercial, no se compra ni se vende, es una flor silvestre. O sea, creo que como símbolo era redondito para lo que yo buscaba, para ese bastón que fue el de 1983. Bueno, y ahí lo tiene. El cardo continuaba siendo una incógnita. Decidí visitar entonces a otro platero, en su taller en Buenos Aires, el joven y talentoso Daniel Escasani. Además de maravillarme con su trabajo, no pude dejar de preguntarle por qué el cardo aparece tan frecuentemente en las pilchas criollas. El cardo es un motivo, lo que nosotros llamábamos un clásico o un motivo tradicional. Partamos de la base que la rastra como la que conocemos hoy nace en la Argentina a partir de 1830, 1850. Antes no se usaba la rastra como la conocemos hoy, se usaban lo que hoy se dicen yuntas. También tenemos que tener en cuenta otro factor, que el cardo que hoy es plaga en la provincia de Buenos Aires en su momento fue importado como una pastura, no es un cardo autóctono de la Argentina. O sea, se importó para darle comer a la hacienda, que en aquella época no existía ningún tipo de pastura. Yo esto lo uno al hecho de que, en el campo argentino, la colonia inglesa fue muy importante. Y dentro de las colonias extranjeras, desde mi punto de vista, es la que, si bien conservó más sus raíces de su procedencia original del país, es la que más se acriolló. Entonces, cuando yo lo opino así por lo que me pasa a mí hoy en día con los clientes, que vienen y encargan una pieza que una lo que a él le gusta con lo que es la tradición de su familia. Entonces, en el caso de un inglés o de un escocés, está en el campo, se va a hacer una rastra, que es un motivo criollo, pero le pone el símbolo de ellos, que es el cardo, que en definitiva también se ve todos los días en el campo, o sea, es como una unión de un montón de cosas. Podríamos también, con ese mismo razonamiento, y me gustaría escuchar tu opinión, tener representada la flor de ceibo, que es nuestra flor nacional, pero aparece poco. ¿Tenés alguna idea por qué nuestra flor de ceibo aparece poco en la platería criolla? Yo lo que calculo es que en aquella época el que hacía las pilchas de plata era el que tenía plata, o sea, era el estanciero. ¿Quién era el estanciero en ese momento? El estanciero con plata, porque tengamos en cuenta que en aquel momento uno podía ir en el 1700, 1800, ir a Santa Cruz y se agarraba 50.000 hectáreas y era el campo de él. Pero esa era una persona que iba a trabajar. En cambio, el que vino a colonizar y que era extranjero, era pudiente. Entonces, se mandaba a hacer las pilchas de plata. Entonces, en realidad, el que se mandaba a hacer las pilchas de plata era, no en la mayoría, pero en un gran porcentaje era extranjero. Y sobre todo que el platero que se lo hacía también era extranjero por ahí. O si bien el que le hacía en ese momento la pieza ya era argentino, el padre era extranjero, o sea que también tenía una neta influencia europea. O sea, era una unión de dos personas que tenían un gusto europeo puestas en Argentina. Últimamente, el tipo de cardo representado se ve que ha cambiado en la platería criolla y aparece, como podremos ver ahora, aparece más representado lo que se conoce como cardo escocés. En tu opinión, ¿a qué se debe esto? Para mí en este momento es una moda. O sea, normalmente el cardo que se usó acá, o por lo menos las rastras que yo he visto, es una estilización del cardo, que bueno, generalmente tiene 3 hojas, un pimpollo y una flor. En los últimos 6 años se empezó a poner de moda el
cardo escocés, el que tiene el pimpollo y las dos hojas, y aparte que es simétrico. El que tradicionalmente se usó acá no es simétrico en su línea vertical. Yo supongo que es una moda totalmente actual, que se está incorporando a lo tradicional. Y me quedo algo de la pregunta anterior con respecto a la flor de ceibo. El ceibo es una flor nacional, y el que era autóctono de acá no tenía plata para hacerse una rastra. Entonces no iba a ser, la flor de ceibo no era considerada una flor linda por el extranjero. Entonces el extranjero hacía la rastra con la flor o la pieza que él conocía de su país, no con la del país que estaba. Interesantes las reflexiones de Platero Escasani. Decidí luego visitar la comunidad escocesa en Buenos Aires. El primer paso, la iglesia presbiteriana. Esta iglesia, fundada antes de la mitad del siglo XIX, sigue los fundamentos de John Knox en Escocia en el siglo XVI. Los colonos escoceses llegaron al Río de la Plata a mediados del siglo XIX y los primeros asentamientos fueron en Chascomús y en Florencio Varela. Rápidamente se acriollaron y se confundieron con nuestras gentes y nuestras costumbres. Sin embargo, no perdieron sus tradiciones. La muy antigua y muy noble orden de caballería de San Andrés del Cardo nos recuerda justamente a este patrono de Escocia. Estamos en la iglesia presbiteriana de Buenos Aires, a punto de asistir al servicio religioso por el Día de San Andrés. Hacia el 30 de noviembre, en todo el mundo, se recuerda al santo patrono de Escocia. Y podemos ver en esta hermosa iglesia, en este hermoso edificio, la flor del cardo escocés ornamentándola. Los cultos son de extrema sencillez y el sermón ocupa la parte principal del servicio. La iglesia es regida por personas laicas de la parroquia. En algunas iglesias está prohibido el uso de la música instrumental. Afortunadamente no es el caso de la iglesia presbiteriana de Buenos Aires. No puede dejar de recordarse la descripción de Guillermo Enrique Hudson de uno de sus vecinos en Allá lejos y hace tiempo, Mr. Trick, bajo, robusto, con el pelo gris, nariz curva, boca movediza y ojos azul grisáceos con graciosos centelleos. También viene a la memoria los versos de Jorge Luis Borges. Más allá del azar y de la muerte, duran y cada cual tiene su historia. Pero todo esto ocurre en esa suerte de cuarta dimensión, que es la memoria. La Iglesia sigue los principios básicos de los hugonotes suizos con Calvino. Y otra vez, el cardo escocés en el Río de la Plata como misterio, casualidad o simple coincidencia en la decoración de la iglesia. Finalmente, un himno. Otra vista a los cardos que decoran la iglesia y un solemne gaitero solitario.
Bueno, y el cardo aparece no solo en la iglesia, no solo en el estuco, no solo en la madera, sino por supuesto en la vestimenta de los escoceses. Y si no, fíjense en esta daga, o en los botones del gaitero, o en la hebilla de este otro gaitero, en el birrete de la guardia, y en esta medalla de la Orden de San Andrés, en la persona que es hoy autoridad de esta sociedad en Buenos Aires. Sin duda, el cardo escocés aparece cotidianamente en la vida escocesa, pero el cardo escocés también aparece cotidianamente en la vida del Río de la Plata. Sigamos viendo por qué. La siguiente estación fue el banquete para festejar el Día de San Andrés en Buenos Aires. Rigurosa formalidad, una cordial bienvenida y otra vez la presencia de cardos por doquier. Cardos en la platería, cardos naturales y cardos representados en infinidad de banderas. El inicio de la fiesta se hizo justamente con este desfile de banderas. Autoridades locales y el mismísimo embajador británico estuvieron presentes en la fiesta. Todos estos preparativos hacían presuponer una fiesta pintoresca y colorida. La presentación de banderas fue seguida de la autorización solicitada para dar comienzo oficialmente al banquete. Y enseguida, además del cardo, aparecieron las cosas tradicionales. La cabeza del carnero, resabio de las antiguas tradiciones celtas. La presentación del haggis, la comida típica escocesa en el Address to the Haggis, que luego fue regada con abundante whisky escocés, y se llevó a cabo el Highland Toast, el brindis de los escoceses. Hasta ahí perfecto. Ever again. And that's the Highland way of doing things. Thank you very much. Llegó luego la antiquísima y muy famosa danza de espadas, Hilton Point Sword Dance, relacionada al origen musical de los animales símbolos, justamente como el carnero, y a sus correspondencias místicas con ritmos medicinales o funerarios. Bueno, y estamos en la Sociedad San Andrés del Río de la Plata con el señor Edward McCraig. Están festejando hoy entonces el Día de San Andrés. Exactamente, el 30 de noviembre se celebra en todo el mundo el Día del Santo Patrono de Escocia y de varios países, especialmente eslavos, como Rusia, el Día del Santo Patrono. Una pregunta, el cardo escocés, el emblema de la muy antigua y noble orden de San Andrés del Cardo, aparece también en el Río de la Plata, en la platería rural y en nuestros símbolos criollos. ¿Se le ocurre por qué? Sí, el cardo, que también lo podemos ver en la medalla del presidente, es un símbolo muy apreciado por los gauchos, porque se dice que donde crecen los cardos es tierra buena para labrar.
Entonces, el gaucho lo aprecia mucho al cardo. Otra pregunta, sé que se está trabajando con las sociedades San Andrés en todo el mundo para reconstituir un eslabón de una pieza muy especial que la oficina que regentea esto en Escocia, el Lord Lyon King of Arms, está intentando recuperar esto y las sociedades San Andrés de todo el mundo están colaborando. ¿Cuál es la situación de la Argentina? Bueno, nosotros hemos sido una de las primeras asociaciones San Andrés en el mundo de participar en esta recreación del collar del Lord Lyon. Y van a ser 40 eslabones en que nosotros, uno de ellos va a decir St. Andrew Society of the River Plate, Buenos Aires, Argentina. ¿Y estos eslabones tienen algo que ver con la flor del cardo? Sí, en estos eslabones también va a estar el dibujo del cardo. Muchas gracias, señor McCraig. Lo que se inició como simple curiosidad dio lugar a esta búsqueda de los orígenes del cardo, tanto en Escocia como en las Pampas. Aún hoy no se está de acuerdo acerca de cuál es en verdad la especie botánica de la familia de los cardos que específicamente representa a la flor escocesa. Tampoco existe unanimidad de criterios en relación al por qué en nuestro medio sudamericano la estilizada imagen del así llamado cardo escocés aparece con tanta frecuencia en las artesanías rurales. Lo que sí es un hecho es que desde hace siglos la flor del cardo es el emblema de una de las más antiguas órdenes de nobleza de la Gran Bretaña, la Thistle Order. En nuestro medio, el cardo en el campo es sinónimo de buena calidad de la tierra. Así lo entienden los paisanos, que quizás por extensión prefieren ver al cardo representado en sus atuendos, por sobre otras flores con más simbolismo, como el ceibo o como la rosa. Humilde y silvestre, el cardo es a la vez indómito. Su sobriedad se yergue en la llanura. Y es quizás este último aspecto, el de su noble dignidad, el que lo ha transformado en emblema real en tierras escocesas y en muy apreciado motivo ornamental en nuestras artesanías rioplatenses. El padre de la patria, nuestro general San Martín, buscó en el ocaso de su vida la hospitalidad de Escocia. Y sin duda la halló por parte de James Duff, cuarto conde de Fife, en la ciudad de Banff. A su vez, el cardo escocés supo afincarse en nuestras tierras hace también más de 200 años. El largo viaje del cardo escocés desde el Tweed al Río de la Plata podría imaginarse como el de una botella arrojada al mar, quizás hasta una botella de whisky escocés, que contuviera además las leyendas y tradiciones de aquellas regiones. Y a la luz de tantos puntos en común, hasta parece atractivo el detenerse a pensar, aunque sea por un momento, sobre la correspondencia de los colores celeste y blanco de las banderas de ambas naciones.